Hola amigos, miren qué impresionante desafío es el número 108. Vamos a darle solución. Como siempre pueden solucionarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Desde este momento les puedo dar una pista, un spoiler, de que esto de aquí pues no se va a encontrar una simetría. Tenemos que encontrar otra forma para solucionarlo. Lo que vamos a hacer primeramente es elevar a ambos lados al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado aquí y vamos a elevar al cuadrado aquí, con el propósito de eliminar esta raíz. Listo, entonces nos queda por este lado, en el lado izquierdo nos queda 3 al cuadrado y esto de aquí queda al cuadrado, ¿no? Me queda 3 a la x más 1 es lo que tenemos dentro del paréntesis, que también va a estar al cuadrado. Y esto es igual a esto de aquí, ¿no? 10 al cuadrado, tenemos 10 al cuadrado. Y esta raíz, este exponente con este índice de la raíz se eliminan. Entonces me queda simplemente el 3 a la x. Me queda esto multiplicado por 3 a la x. Perfecto. Por aquí pues tenemos un binomio al cuadrado. Vamos a desarrollarlo, pero lo vamos a dejar dentro del paréntesis también. 3 al cuadrado me queda 9. Dentro del paréntesis vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Tenemos el primero al cuadrado sería 3 a la x al cuadrado más el doble producto del primero. Como es el doble producto, entonces va 2 por el primer término, que es 3 a la x, y por el segundo término, que es 1. Pero cualquier número multiplicado por 1 pues nos queda este mismo número, más el segundo número al cuadrado. 1 al cuadrado pues es 1, el segundo término, ¿no? El segundo término al cuadrado pues es 1 al cuadrado, que es 1. Ya hemos desarrollado este binomio al cuadrado. Esto va a ser igual a 10 al cuadrado, que es 100, multiplicado por 3 a la x. Perfecto. Vamos a hacer un cambio de variable para que aquí se vea pues de otra forma y sea más evidente el ejercicio. El cambio de variable va a ser 3 a la x. Entonces 3 a la x lo vamos a cambiar por t. Listo, en todo lugar en donde tengamos 3 a la x vamos a cambiar por t. Entonces aquí tenemos 9, que está multiplicado por 3 a la x al cuadrado. Entonces en vez de poner 3 a la x vamos a poner t, pero esta t va a estar elevada al cuadrado, más 2 multiplicado por 3 a la x, que ya habíamos dicho que va a ser t, y más 1. Muy bien. Y del lado derecho tenemos 100 multiplicado por 3 a la x, y dijimos que 3 a la x iba a ser t. Listo. Por aquí podemos observar que tenemos pues un trinomio al cuadrado, o sea, tenemos pues una ecuación cuadrática por aquí. Entonces podemos pues ir distribuyendo este 9 para cada uno de los términos que está dentro del paréntesis, ¿no? Entonces aplicamos la propiedad distributiva. Nos queda 9 por t cuadrado, nos queda 9t cuadrado. Luego 9 por 2t nos queda 18t. Y luego 9 por 1, que me da 9. Muy bien, escribamos esta t bien. Y este 100t que está en el lado derecho lo vamos a dejar escrito acá como menos 100t. Y esto va a ser igual a 0. Muy bien, vamos a sumar términos semejantes. Por aquí tengo 18t y por acá tengo menos 100t. Entonces, este de aquí me queda igual, 9t cuadrado. 18t menos 100t me da 82t negativos. Entonces me queda menos 82t. Y más 9. Y esto va a ser igual a 0. Y listo. Por aquí nosotros podemos aplicar la fórmula general para poder encontrar los valores de t. Pero también podemos aplicar otro método. En este caso, en este video vamos a aplicar otro método. Vamos a aplicar el método de aspa simple. Pongan mucha atención. Necesitamos dos números que multiplicados me den 9t cuadrado. Entonces vamos a poner por aquí 9t multiplicado por t. 9t por t me da 9t cuadrado. Y también necesitamos dos números que multiplicados me den 9. En este caso vamos a poner menos 1 por menos 9. Y ahora sí multiplicamos en aspa, es decir, este por este y este por este. 9t por menos 9 me da menos 81t.
Y t por menos 1 me da menos t. Es menos 1t, pero da lo mismo ponerla o no ponerlo el 1. Entonces si sumamos me da menos 81t más menos 1t me da menos 82t. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Fíjense. En su caso pues ustedes pueden ir cambiando los signos o los números de posición para que les dé pues lo que tenemos en el medio. Tiene que darnos lo que tenemos en el medio para que esto esté bien. Entonces, ¿cuáles son los dos factores? Son estos de aquí, este y este. Entonces lo que nos queda por aquí es 9t menos 1 multiplicado por t menos 9. Multiplicado por t menos 9. Y recuerden que esto estaba igualado a 0. Muy bien, ahora podemos igualar cada factor a 0. Igualamos por aquí 9t menos 1 a 0. Es el primer paréntesis. Y por acá igualamos pues t menos 9 igual a 0. Muy bien, vamos a despejar t. Entonces me queda 9t igual a 1. Y finalmente t es igual a 1/9. Y por aquí despejando t pues está más fácil. Me queda que t es igual a 9 positivo. Pero lo que buscábamos no era pues t, era x. Pero por aquí hicimos un cambio de variable. Entonces tenemos que devolver el cambio. Nos queda entonces 3 a la x igual a 1 sobre 9. El 9 lo podemos escribir como 3 al cuadrado. Muy bien. Y pues lo podemos subir al numerador. En el lado izquierdo nos queda tal cual como está, 3 a la x. Y en el lado derecho vamos a subir al numerador este 3 al cuadrado. Cuando lo subimos tiene que cambiar el signo del exponente. Como aquí es positivo, pasa a ser negativo. Entonces me queda 3 a la menos 2. Tenemos misma base en ambos lados de la igualdad. Entonces podemos igualar los exponentes. Me queda que x va a ser igual a menos 2. Fantástico, hemos encontrado la primera solución para nuestra ecuación exponencial. Ahora vamos a ver por aquí. Dijimos que t era igual que 3 a la x. Entonces tendríamos aquí 3 a la x. Y este 9 pues lo podemos escribir como 3 al cuadrado, ¿no? Tenemos misma base, así que podemos igualar los exponentes. Me queda entonces que x es igual a 2. Igualamos este exponente con este de aquí. Lo mismo hicimos acá. Igualamos este exponente con este de acá. Y ya tenemos pues la segunda solución para mi ecuación exponencial. Impresionante. Hemos pasado por aquí, hemos elevado al cuadrado. Luego pues hicimos un cambio de variable para que nos podamos ver bien que aquí había pues una ecuación cuadrática que se podía solucionar pues esta ecuación cuadrática con la fórmula general si ustedes quieren. Pero en este video pues les enseñé que hay otra forma, que hay un método que es el de aspa simple, que también nos sirve para solucionar pues esta clase de ecuaciones cuadráticas. Y llegamos a la conclusión, devolvimos por aquí el cambio de variable y llegamos a la conclusión de que las respuestas de este ejercicio, de esta ecuación exponencial, son que x es igual a menos 2 y que también x es igual a 2. Fantástico. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.